Hola a todas y bienvenidas una semana más a este pequeño espacio, a este podcast llamado Querida Yo Antes de Ti. Yo soy Kat, soy su host de cada semana y espero estarte acompañando ahora en lo que sea que estés haciendo, si vas de camino al trabajo, a la universidad, si estás trabajando, si te estás tomando un café, si estás caminando. Este es el espacio para que hablemos un rato y nada, para acompañarte a transitar esta vida adulta mientras te conviertes en la versión favorita de ti misma, con la que te sientes más cómoda y con la que estás más a gusto. Este episodio es una idea que me ha estado acompañando por un buen rato porque quiero hablar de la relación que tengo con el fracaso. Relación con la que probablemente te puedas sentir identificada si tienes miedo a equivocarte y miedo a fracasar. Si en algún momento te dijeron, como a mí, que todo tenía que salirnos bien, o por lo menos la mayoría de las cosas. Y que uno tiene que acostumbrarse a o hacer las cosas bien, porque si no, mejor que no hagas nada. Esa es una frase muy loca. Yo no sé si es generacional, no sé si es latina, o si solo la decían en mi casa. Si también la decían en la tuya, me encantaría leerte en los comentarios de Spotify o de YouTube donde estés escuchando este episodio. Pero no sé si en algún momento te dijeron que si no vas a hacer las cosas bien, mejor no las hagas. Y es loco, ¿no? Porque no da espacio para el error. Simplemente está la idea impuesta de que todo tiene que salirnos bien, porque sí, cuando la verdad es que yo creo que todo debería salirnos mal, o por lo menos la primera vez. Y esa frase repetida a lo largo de mi vida, creo que solo es una pequeña muestra de lo que empezó hace mucho tiempo, porque yo creo que mi miedo al fracaso comenzó cuando era muy niña, específicamente en el colegio. Tengo como algún recuerdo de alguien de mi salón haciendo una pregunta que para mí tenía todo el sentido del mundo en su momento, pero que los niños y el adulto a cargo se burlaron de esa persona por la pregunta que estaba haciendo. Y en ese momento, siendo tan pequeña, al ver cómo se burlaban de otra persona, me di cuenta que yo no quería estar en los zapatos de alguien a quien señalaran por no saber o por equivocarse. Además de ese ejemplo muy concreto, podría sumarle la tendencia bastante marcada hacia la perfección y el buen comportamiento, entre comillas, ¿no? La niña ideal, la que no se ensucia, la que no grita, la que tiene que cumplir con lo suyo y no molesta demasiado. Y de alguna manera todos esos pensamientos empezaron a convertirse en rasgos de mi personalidad. Y por supuesto cuando era pequeña no me daba cuenta, pero mantenerme al margen, verme como perfectamente cuidada y no arriesgarme demasiado era lo mío. ¿Qué pasa? Que cuando te conviertes en adulta, cuando estás pasando tus 20, porque los 20 son duros, o sea, creo que es una etapa muy, muy dura. Claro, cada una tendrá lo suyo, pero los 20, que son los que he vivido, son bastante potentes. Cuando eres adulto y tienes estos sesgos de comportamiento bien marcados, el error te pesa un montón. Y no es hasta que te equivocas conscientemente, por así decirlo, que te das cuenta que realmente no pasa nada, que no es tan grave como tú pensabas. Por supuesto, esto lo tuve que trabajar en terapia. Este miedo absurdo a fracasar, a no ser exitosa, a hacer las cosas mal, a exponerme y ser señalada, es algo que he tenido que trabajar y que sigo trabajando. Es muy loco y hablo desde mi experiencia porque siento que hay un doble pensamiento de querer avanzar, pero al mismo tiempo no querer aprender. Me explico. Como si no hubiera espacio para el ensayo y error, sino solo para la gratificación inmediata.
para ser percibidos como alguien impecable, perfecta, que no se equivoca, que no, que hace todo bien y al que todo el mundo le aplaude, porque yo creo firmemente que el miedo al fracaso tiene más que ver con cómo creemos que nos van a percibir cuando fallamos que con el hecho de fallar en sí mismo. No asusta tanto intentarlo, asusta que te vean haciéndolo mal, como si alguien nos estuviera mirando por un huequito, contando cuántos pasos en falso damos para luego señalarnos y etiquetarnos por cosas que la mayoría del tiempo solo pasan en nuestra cabeza, porque casi siempre es ahí donde vive el peor escenario. Y si algo he aprendido con el tiempo es que se aprende mucho más del fracaso y de intentar varias veces que de tener éxito a la primera. En el mundo en el que vivimos ahora creo que es muchísimo mayor este miedo de vernos como un fracaso delante de todas las vidas de miles de personas que se exponen en redes sociales y a las que tenemos fácil acceso para poder compararnos. Y eso hace que de alguna manera nos obsesionemos con la imagen final, con el resultado, con ese momento en donde todo sale bien y recibes los aplausos y recibes los buenos comentarios y recibes la admiración, pero no nos damos cuenta en todas las veces que hubo que intentarlo para que eso pasara. No nos importa el proceso, nos importa únicamente cómo se ve el resultado. Como si las personas realmente exitosas se hubieran levantado un día y simplemente decidieron que nunca más se iban a equivocar y así fue. Y no es así. Te aseguro a ti que me estás escuchando que no lo es. Porque todo, absolutamente todo, antes de volverse fácil, es difícil. Y el precio de tener afuera un negocio exitoso, un proyecto al que le está yendo bien, un proyecto que están dando, un buen podcast, una buena técnica en lo que sea, puede ser torpe al principio. Y no puede, es torpe al principio. El estar desubicadas, el no saber exactamente qué estamos haciendo, es el pan de cada día de muchos de nosotros. Y ahora con mi edad adulta, me doy cuenta que la verdad es que muchos de nosotros en realidad no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo, ajustando y revisando sobre la marcha, que es una percepción que no tenemos de niños, porque cuando estamos pequeños pensamos que los adultos tienen todo bajo control, pero de repente llegas a una edad en donde te das cuenta que para nada es así. Es muy fuerte y pesado la presión que podemos ejercer sobre nosotros mismos con el ciclo que hay en el fracaso, ¿no? Los nervios antes de empezar algo, el terror de que mientras los estés haciendo no tengas resultados inmediatos o que no se vea específicamente como lo imaginabas, o peor, que no se vea como lo está haciendo la persona de al lado. Y además de todo eso, el diálogo interno que suele ser bastante cruel cuando las cosas salen mal. Y, y típico que uno se puede repetir como, ves, estabas destinada a fracasar, ¿para qué lo vas a hacer? Te dije que si no lo ibas a hacer bien, ¿para qué lo hicieras? Y un montón de, de frases dolorosas que se convierten en un loop una y otra vez hasta que uno termina paralizado completamente. Pero la verdad es que el fracaso, o creo yo, que el fracaso es mucho más grande en nuestra cabeza que en la vida real. Y si yo me pongo a hacer un recuento ahorita de las veces en las que he fracasado, no pasó absolutamente nada trágico después. No pasó nada. Me equivoqué y no pasó nada. Empecé un proyecto, no le fue bien, lo dejé porque sentí que no era lo mío y no pasó nada. Dejé un trabajo y no pasó nada. Tuve que empezar de cero y no pasó nada. Todas y cada una de esas veces solo gané experiencia. Y si lo ves así, el fracaso no parece dar tanto miedo. Hay miedos mucho más grandes que fracasar. Da miedo no intentarlo nunca y que vivas preguntándote qué hubiera pasado si, que llegues a cierta edad y que de repente te hayas dado cuenta que
que no hiciste nada y que se quedó en eso, en una pregunta, en el que hubiera pasado. Da miedo vivir la vida detrás de una pantalla, anhelando constantemente la vida de otros y lo que tienen otros. Da pánico, terror perder la fe en uno mismo. Da miedo creerse de verdad que uno no es lo suficientemente bueno porque otras personas te lo dijeron. También da mucho miedo quedarse en parálisis absoluta, en la que no avanzas ni retrocedes, simplemente estás estancado. Y da mucho miedo no perdonarte los errores. Así que cuando venga el pensamiento de tenerle pánico, de tenerle mucho miedo al fracaso, piensa que siempre vas a tener dos vías. Una en donde te quedas atrapada y te lamentas todo el tiempo por haberte equivocado, y la otra en donde usas ese error para mirar desde otra perspectiva y hacer las cosas de otra manera. Amiga, hay que hacer las paces con el error, porque equivocarse y fracasar es parte del aprendizaje. Son puntos de inflexión necesarios. Son desarrollos de personaje, así que equivócate con confianza, amiga, aunque sea por el plot de la historia. Y como siempre, todos estos pensamientos y todas estas experiencias que te comparto en el podcast las digo desde mi propio lente, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo sé. Nunca va en plan de imponerte nada o de darte consejos como un especialista en what, no, porque no lo soy. Simplemente considero que nombrar las cosas en voz alta o nombrar esos miedos en voz alta les quitan bastante poder, porque en la cabeza de uno mismo todo se vuelve más grande, más fatalista, pero cuando lo hablas con alguien, con una amiga, con tu pareja, o si tienes la posibilidad de trabajarlo en terapia con una persona que te pueda acompañar, casi siempre te vas a dar cuenta que nunca es tan grave como parecía y que la solución está ahí. Y por eso lo más importante es poder verbalizar todo esto que sientes. Quería compartirte un poquito lo que pienso de este tema y recalcarte que fracasar no te quita valor, no te define y no te expulsa del camino o de la vida que sueñas. Fracasar solo significa que estuviste ahí, que lo intentaste, que te moviste. Y eso, aunque no siempre se sienta así, es una forma profunda de ser valiente y de hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Así que quiero invitarte que si hoy algo no te salió de la manera que esperabas, si te equivocaste, si fallaste y estás pensando que diste un paso en falso y es el error garrafal de tu vida, por favor, detente, amiguita. Eso no es una señal para rendirte, es una invitación para que sigas aprendiendo. Fracasa, aprende, vuelve a intentar y hazlo tantas veces como sea necesario, hasta que tu vida, tu cotidianidad y lo que sea que estés haciendo se parezca más a esas historias que quieres contar. Fracasa como una experta, que te prometo que no pasa nada. Es mucho más lo que ganas después. Y hasta aquí el episodio de hoy, bastante cortito, pero no quería dejar pasar este tema. Si llegaste hasta aquí, te estoy leyendo, en donde me dejes tus comentarios en YouTube, en Spotify, en Instagram, en donde sea que nos sigas. Y te mando un abrazo, nos vemos la semana que viene. Esto es Querida Yo antes de ti. Y me encanta estar aquí contigo una semana más.